Método del punto fijo. Podemos definir el método del punto fijo como el método iterativo que permite resolver sistemas de ecuaciones no necesariamente lineales. En particular, se puede utilizar para determinar raíces de una función de la forma f de x siempre y cuando se cumplan los criterios de convergencia, que veremos más adelante. A continuación, veremos los pasos para hallar el punto fijo. El primer paso es igualar la función f de x a 0. El segundo paso es despejar a x de la función, lo cual nos generaría a g de x. Como tercer paso tendríamos que validar que el valor absoluto de la derivada de g de x sub 0 sea menor que 1 para saber si esta función converge o no. Como cuarto paso tendríamos que iterar teniendo la convergencia de esta función. Si converge, procedemos a iterar con los valores de x sub n en la función g de x. Y por último paso tendremos que buscar el error aproximado de cada una de las iteraciones. El error aproximado no es nada más que el valor absoluto de la x actual menos la x pasada sobre la x actual. Todo esto por 100%. A continuación veremos un pequeño ejemplo para comprender un poco mejor, en donde aproximaremos mediante el método del punto fijo la siguiente ecuación: f de x igual a x más 4 sobre x, todo esto sobre 2 menos x, iniciando en x sub 0 igual a 3 y hasta que el error aproximado sea menor que 1%. Empezamos igualando a 0 la ecuación. Tenemos a f de x y la igualamos a 0. Como segundo paso tenemos que despejar a x de la función. Lo que hacemos es moverla a la izquierda y pasa a ser positiva. Entonces tendríamos que x es igual a 1 medio por x más 4 sobre x. Esto es lo que generaría a g de x. Esto que está aquí sería g de x. Ya teniendo el despeje de x, procedemos a calcular la primera derivada de la ecuación g de x. Entonces la derivada de g de x quedaría como 1 sobre 2 por la derivada de x más 4 por la derivada de 1 sobre x. Como vemos, estamos derivando solo los términos dependientes de x. Después tendríamos un resultado de 1 menos 4 por la derivada de x sobre x a la 2 y todo esto sobre 2. Entonces quedaría que derivada de g de x es igual a 1 menos 4 por 1. ¿Por qué 1? Porque la derivada de x quedaría siendo 1, es una constante, sobre x a la 2 y todo esto sobre 2. Después nos quedaría un resultado como este: 1 menos 4, porque 4 por 1 es 4, y lo demás quedaría igual: 1 menos 4 sobre x a la 2, todo esto sobre 2. Lo que hicimos fue multiplicar el valor de x por la constante, que nos dio la misma constante, 4 por 1, 4. Tendríamos entonces que reemplazar a x sub 0 en la ecuación de la derivada de g de x, lo que nos daría como resultado lo siguiente: forma 1 menos 4 sobre 3 a la 2. ¿Por qué 3? Porque este es el valor de x sub 0, el que estamos evaluando, y todo esto sobre 2, lo que nos quedaría que la derivada de g de x sub 0 es igual a 0,278. Es un número menor que 1, lo cual nos quiere decir que f de x converge. Si converge, podemos pasar al siguiente paso, que es las iteraciones. Entonces empezaríamos a iterar g de x con x sub 1. X sub 1 sería igual a 1 sobre 2 por x sub 0 más 4 sobre x sub 0. Lo que hicimos fue reemplazar x sub 0 en la función, lo que nos quedaría que 1
medio por 3, que sería x sub 0, más 4 sobre 3, que es x sub 0. Esto nos da como resultado 2,1666, que sería el valor de x sub 1. A esto le procedemos a sacar el error aproximado de la siguiente manera. Sería el valor absoluto del x actual menos el x pasado sobre el x actual, y todo esto por 100% dentro del valor absoluto. Reemplazamos y quedaría de la siguiente manera: el x actual es 2,1666 menos el x pasado, que fue 3, x sub 0, sobre todo esto sobre el x actual, que es 2,1666 por 100% dentro del valor absoluto. Esto nos quedaría de la siguiente manera: el error aproximado igual a 38,4%. Sigue siendo un valor mayor que 1%. Lo que quiere decir que tendríamos que iterar de nuevo. Buscaríamos una segunda iteración. La segunda iteración quedaría de la siguiente manera: 1 sobre 2 por, ya no sería x sub 0 sino x sub 1. Entonces sería 1 sobre 2 por x sub 1 más 4 sobre x sub 1. Reemplazamos el valor de x sub 0 por x sub 1. Entonces, reemplazando el valor, quedaría de la siguiente manera: 1 sobre 2 por 2,1666 más 4 sobre 2,1666. Esto nos daría como resultado 2,0064, y esto sería el resultado de x sub 2. A continuación también le hallamos el error aproximado. Sería el x actual menos el x pasado sobre x actual por 100% dentro del error aproximado. Quedaría que x actual es 2,0064, que fue el que acabamos de hallar, menos 2,1666, que fue el x pasado, el x1. Todo esto sobre el x actual, que es 2,0064 por 100%. Esto nos da un error aproximado del 7,98%. Bajó considerablemente, pero sigue siendo mayor que 1%. Procedemos a otra iteración hasta que la condición se cumpla. El x sub 3 quedaría siendo 1 sobre 2 por x sub 2 más 4 sobre x sub 2. Reemplazando los valores de x sub 2 en la función, nos daría que 1 sobre 2 por 2,0064 más 4 sobre 2,0064. Esto nos daría como resultado 2,00001. Esto sería el valor de x sub 3. También procedemos a sacar el error aproximado, que nos quedaría de la siguiente forma: 2,0001 menos 2,0064 sobre el valor de x sub 3, que es 2,0001 por 100%. Esto nos dejaría como error aproximado 0,32%. Aquí el valor que hemos acabado de hallar sí es menor que 1%, lo cual quiere decir que hemos encontrado la raíz. De todo esto podemos concluir lo siguiente: que hemos hallado la aproximación de la raíz mediante el método del punto fijo, cumpliendo con las condiciones de convergencia y con el margen de error aproximado, que fue de 1%. Muchas gracias, hasta luego.